Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el día número 40 y el día 41. Así es, sorpresa. Vamos a ver 2 días porque vamos a concentrar todo de una manera muy bonita, por así decirlo, porque va a ser sobre el tabernáculo. Hay bastante información, pero voy a dar solamente las partes más importantes para no ser muy incómodo. Además, debido a la cantidad de muchas leyes y muchas cosas que Dios le dio a los pueblos, a los israelitas, entonces lo voy a concentrar. Y desde Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, la mayoría del texto es de esta forma, así que voy a dar lo más importante, pero de todas formas les aconsejo que lean los pasajes porque eso les voy a dar lo importante. Así que de todas formas vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te damos la gracia por este día, gracias para que tú siempre nos cuidas, nos ayudas. Te pedimos para que siempre cuando hay algún problema, siempre podamos depender de ti. Por favor, si es que hay un enfermo en la casa de la persona que me está escuchando, por favor, que esa persona se pueda recuperar, se pueda sanar. Bendícele grandemente a esta persona y a su familia y que otras personas también puedan conocerte con nuestros testimonios que nosotros demos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a empezar. En el versículo 1 y 2 de Éxodo 25 dice que Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, y este va a ser el versículo de memoria, pero la segunda parte dice: que tomen para mí ofrenda de todo varón, podríamos decir de toda persona, que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dios quiere que nosotros siempre cuando demos algo a Dios, sea de forma voluntaria, de corazón, que lo hagamos felices y que le demos a Dios, ya sea cosas como dinero o cosas como tu tiempo, pero que nosotros siempre demos las cosas a Dios por voluntad propia, no porque nos sintamos obligados por otras personas, siempre que sea por una iniciativa propia, ¿ok? Ahora, vamos a empezar a hablar. Básicamente lo que se va a ver en estos siguientes capítulos es sobre el tabernáculo. En el tabernáculo se pueden ver al ingreso hay una cortina que se separa entre la gente que está afuera y adentro, y solamente adentro podían entrar los sumos sacerdotes, que serían solamente los de la tribu de Leví, como lo era Moisés, Aarón, y cuando entraban ahí se encontrarían con el altar de la ofrenda, que es un simbolismo que justamente representa que la paga del pecado es muerte, lo cual hace que cogían un cordero, lo ponían ahí, lo sacrificaban para Dios para perdón de pecado del pueblo. De ahí iban al lavacro, donde básicamente donde había agua, y se echaban en sí mismo un poco de agua y se lavaban para poder ingresar al tabernáculo. ¿Okay? En el tabernáculo habían 3 objetos en el primer espacio, que era el lugar santo. En el espacio que está fuera del tabernáculo es el atrio. Ahí no estamos viendo sobre el atrio, estamos viendo ahora el lugar santo. En el lugar santo hay 3 objetos. En la mano derecha podríamos encontrar la mesa del pan de la proposición, ¿okay? Y después al frente de la mesa del pan de la proposición está el candelero de oro, que tenía 7 luces. Ahora, cada uno de estos 3 objetos, incluyendo el altar del incienso que está justo ahí adelante, representan al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Se preguntarán. Comencemos con el primero, que es el pan en la mesa del pan de la proposición. ¿Qué pasa? Son 12 panes, cada pan representa cada tribu de los israelitas, ¿ok? Y el Señor Jesucristo, Él dijo que Él era el pan de vida, así es. Y de ahí el candelero de oro, que tiene 7 luces, que representa al Señor Jesucristo, diciendo que Él es la luz del mundo, ¿ok? Y el altar del incienso representa también al Señor Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Y justo frente al altar del incienso se encontraría un segundo velo donde separaba el lugar santísimo con el lugar santo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Ok? El arca del pacto es en donde adentro se podía encontrar los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná que Dios mandó a los israelitas durante 40 años como comida. Ahora, es muy interesante de ver porque todo esto se resume a que básicamente nosotros tenemos que pedir perdón a Dios, así como está el altar de la ofrenda, pedir perdón a Dios, tenemos que limpiarnos como los sacerdotes se limpiaban en el lavacro, tenemos que recordar que el Señor Jesucristo
es el único mediador para llegar a Dios, y solamente a través de Él es que nosotros tenemos salvación. Y una vez que nosotros nos lavamos y nos purificamos, al tener una comunión con Dios por medio del Señor Jesús, es donde podemos conocer más de Dios, podemos tener fe, y todo eso se logra al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se representa el tabernáculo, y todos estos capítulos de acá hablan sobre ello, sobre el arca del testimonio. Dios da las medidas, los exactos tamaños y cómo tenía que ser, bañado por fuera y por dentro de oro. Después vemos en el siguiente capítulo que habla más sobre el tabernáculo, como les dije, las exactas medidas. Después el altar de bronce, cómo tenía que ser, junto con los aceites para las lámparas. Como aquí dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová de la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces estaba alumbrado afuera, como dice aquí, en el tabernáculo, afuera del velo que está delante del testimonio. Ahora, en el capítulo 28 menciona también sobre cómo los sacerdotes tienen que estar vestidos de diferentes piedras preciosas. Y esto también hay que entender cómo que nosotros tenemos que estar vestidos de alguna u otra forma, porque nosotros, al ser hijos de Dios, si nosotros no tenemos un corazón íntegro y que no le gusta a Dios, nosotros no estamos presentables para Dios. Y la única forma que podemos estar presentables es, primero, reconociendo que somos pecadores. Segundo, reconociendo que sin Dios nada somos y que necesitamos de Dios, no semanalmente, no mensualmente, sino a diario. Día a día debemos tener una comunión con Dios. ¿Ok? Ahora, en el día 41, vamos a ver Éxodo 29, habla sobre cómo se tiene que estar consagrado Aarón y los levitas, los hijos de Aarón y de la tribu que pertenecen ellos a la tribu de Leví. Habla sobre cómo es que tienen que tomar el cordero, cómo lo pueden degollar. Aquí dice justamente, miren, dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Después de las ofrendas que día a día se tenían que ofrecer a Dios. Y después en el capítulo 30 se menciona sobre el altar del incienso, que les dije que es el que está en el lugar santo, que es también representa al Señor Jesucristo, cómo tiene que construirse. El dinero de rescate, cómo es que cuando ellos, si algo pasaba, digamos, aquí dice: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Como es que tenían siempre que dar lo justo para Dios. Después la fuente de bronce para lavarse, que era el lavacro, como les mencionaba, el aceite de la unción y el incienso. Y finalmente en el capítulo 31 hacen mención de Bezaleel y de Aholiab, que Dios los llamó aparte para que ellos sean los que encargados de construir el tabernáculo con todos los materiales que los israelitas les iban a dar. Después Dios les hizo recordar que el día de reposo como señal, diciendo que ellos los tenían que guardar sí o sí. Y todo esto pasó durante 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte Sinaí. Y un dato curioso: mientras que Moisés estuvo en el monte Sinaí, en la parte superior, en la mitad del camino estuvo Josué también durante 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que Josué no se alejaba de Moisés en ningún momento, solamente se alejó cuando él subió al monte Sinaí por 40 días. Ahora miren lo que pasa aquí, dice: el becerro de oro, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, que son los 10 mandamientos, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué dice el becerro de oro? Lo vamos a averiguar en la próxima enseñanza, en el día 42. Es muy interesante lo que va a pasar después. Entonces, hay que recordar el versículo de memoria, que nosotros tenemos que ofrecer nuestras ofrendas. ¿De qué manera? De manera de voluntad, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Dice:
vamos a ponerlo de esta forma, de todo varón o de toda persona que le diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. De todo varón o mujer, de toda persona que diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25:2. De todo varón que diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Siempre hay que dar a Dios lo mejor que tengamos y que siempre sea de manera voluntaria y de corazón. ¿Ok? Es un poco corto el video de hoy. Ciertamente si hubiera leído cada capítulo, que fue el día 40 y 41, habrían sido fácil 1 hora y media que hubiera estado leyendo. Entonces pensé 1 hora y media, a lo mejor 11 minutos. 11 minutos creo que es mejor, ¿verdad? De todas formas, les invito a que lean la Biblia, las descripciones más detalladas, es muy bueno saber. Pero ya saben, tener que pedir perdón a Dios, ajustar cuentas con Dios, ¿verdad? Y siempre reconocer a Jesús como el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? Entonces nos vemos pronto. Gracias por estar viendo. Cuídense. Muchas bendiciones. Hasta luego.